Buenos días, hermanos. Las ocasiones pasadas hemos estado viendo cosas sobre la iglesia. Refinemos la perspectiva de la iglesia. Hemos ya dicho que utilizamos 3 lentes normalmente, según el modelo del hermano Jim Getz, y dijimos que era la lente de la escritura, la lente de la historia y la lente de la cultura. Vimos que las primeras iglesias tenían que ir desarrollando su nueva vida en comunidad, así como ahorita cantábamos este canto de la misma fe, que dice: nosotros somos aquella gente que vivía por rumbos diferentes. Y leíamos ahí en Efesios cómo la gente que se empezaba a reunir, que se convertía al cristianismo, estaba ahora viviendo una vida nueva, y dice: ya no como los gentiles que tienen un entendimiento, una conciencia botada y que están dados a la maldad, incluso a la mentira, al hurto. Ahí leímos estas partes de Efesios donde ellos deberían de vivir ahora de una manera diferente. Las comunidades cristianas al inicio tenían una cultura de trasfondo judía, que tenían algunos principios que podían servirles y que podían tomar de su cultura para vivir, pero las comunidades, alejándose del centro judío, de ese trasfondo, empezaban a ser comunidades como las de los Efesios, que más bien ellos vivían una vida promiscua, una vida idólatra. Había mucha magia y hechicería, había otras formas de atender las cosas de la vida. Y ahora, ¿cómo iba a ser su vida? ¿Cómo iban a reaccionar y cómo debían de vivir? Y empezaban a cuestionarse estas cosas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque escuchaban el mensaje del Evangelio y decían: sí, el Evangelio me anuncia un Dios que me salva, digamos, en la esfera superior, me salva para la eternidad. Pero aquí en el día a día, ¿cómo lo enfrento? Porque yo en esta situación, pues iba con el curandero. En esta situación iba a que me leyeran la mano o el café. En esta otra situación yo la interpretaba como demonios acechando. En esta otra situación, pues yo hacía tranzas y buscaba. Entonces la gente tenía una forma de cómo atender las cosas de la vida. La gente tenía una manera de vivir y cómo enfrentar las situaciones de la vida, del día a día. Y ahora este evangelio que sirve para las cuestiones eternas, sirve también para las cuestiones de la vida, del día a día. ¿Ha pasado algo? ¿Ha sucedido algo? ¿Cómo vamos a vivir ahora? Y es igual que nosotros. No nada más los efesios o los corintios, los griegos. Es igual con nosotros. Aún hoy en día, siglo XXI, mexicanos, nos convertimos al Señor, y ahora ¿quiénes somos? Esa gente que vivía de manera diferente, y ahora ¿cómo va a vivir? ¿Y cómo va a ser capacitada para vivir de esa nueva manera que se tiene que vivir? ¿Y cómo vamos a ir resolviendo los asuntos de la vida al caminar cristiano? Y entonces uno ve ahí en la Biblia y dice: wow, aquí está todo, ¿verdad? Primero, la lente de la escritura. Segundo, la lente de la historia y la lente de la cultura. Pero aquí tenemos entonces la manera en cómo vamos a vivir y cómo la iglesia ha sido capacitada para enfrentar cada una de las situaciones en las que nos encontremos. En primer lugar, tenemos al Señor Jesucristo como la autoridad máxima, suprema de la iglesia. Dijimos que Él es el pastor de la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. Pero en segundo lugar, tenemos también que en esa iglesia Dios ha colocado otra autoridad delegada, limitada, que es la de los pastores o ancianos o obispos, que tienen una autoridad no por sí mismos, sino delegada de Cristo, y que es limitada. Es una autoridad no como la de Cristo, sino limitada solamente para edificación. No pueden hacer otra cosa más que edificar a los creyentes. Pero el Señor también hizo algo extraordinario, y es que puso otra autoridad en la iglesia, y que es la de todos los creyentes.
que se le llama la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Todos los miembros creyentes de la iglesia, no estamos refiriéndonos a los visitantes son visitantes, sino todos aquellos que tienen esa misma fe, esa creencia. Por ejemplo, cuando quieren excomulgar a alguien, dice, si no te llega a ti, dilo a la iglesia. Y no es ni una persona ni un pastor el que excomulga, sino que la iglesia habla con la persona. Si no se arrepiente, entonces la iglesia lo excomulga como una medida disciplinaria para que él pueda entonces ser restaurado. Entonces dice, cuando alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces hay una autoridad donde nos sometemos los unos a los otros y empieza a repetirse esta palabra griega de alelos, que significa unos a otros, y vamos a encontrarlo a través de la escritura, que el ministerio es desarrollado sí con una capacitación, con un equipamiento por medio de pastores, maestros, ancianos, con evangelistas, con apóstoles, como leímos allí en Efesios, que Dios equipa a su iglesia, pero también la equipa con el ministerio de unos a otros. Todos los creyentes, nos dice allá en Corintios, que recibieron dones espirituales dados por el Espíritu Santo como Él quiso. Y así algunos van a realizar una función y otros otra. El apóstol Pablo lo va a equiparar a un cuerpo. Y dice, en un cuerpo hay muchos miembros, si todos fueran el mismo miembro, pues no habría cuerpo, porque serían puros ojos o puras manos. Eso no es un cuerpo. Un cuerpo tiene que tener diversidad: manos, pies, orejas, ojos, diversidad, pero unidad. No son miembros, no están desmembrados, tiene que estar unido a la cabeza, que es Cristo. Un cuerpo unido en la diversidad, y de esa manera Dios equipó a su iglesia. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, cuando tú y yo nos convertimos, nos dio el Señor de su gracia para servir en la iglesia unos a otros. Y así vamos a tener mandamientos de los unos a los otros. Algunos dicen que una iglesia no va a crecer más allá que el nivel espiritual de sus líderes. Eso sería cierto si solamente fuera algo bidireccional, nada más, líderes y demás. Pero no es así. Es multidireccional. Nos enseñamos los unos a los otros, todos. Nos exhortamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, nos animamos, nos consolamos los unos a los otros, de tal manera que tu desarrollo espiritual no depende nada más de un líder, sino de los unos a los otros, y ahí está el enriquecimiento. De pronto, imaginemos que estamos todos en un círculo, y no es nada más como que el pastor y enseña a todos, ¿verdad? Ya se imaginaron ese círculo, de un punto salen líneas para todos. Ahora imagínense que pues este punto, no sé, tiene 4 personas que le ministran. Con uno aprende cómo ser amable y compasivo, con otro aprende cómo predicar el evangelio, con otro es animado a la oración. Y entonces este puntito tiene como 4 líneas, el siguiente otras 4, otras. Ahora ya no es un punto con puras líneas, sino es una multitud de líneas interrelacionados, de tal manera que tu desarrollo espiritual es según la gracia de Dios en la comunidad de la iglesia, potenciado en la diversidad de dones. De manera que dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De tal manera que tu desarrollo espiritual se potencia en esas relaciones interpersonales con otros. Y con un hermano te bendice de alguna manera, otro te reprende de alguna manera, otro te consuela, otro te anima, otro ora por ti. Y así tenemos una multiplicidad de factores que nos llevan a esas experiencias vitales de desarrollo a la madurez. Un creyente no puede ir a la madurez si no está en la comunidad de la iglesia. Ahí es donde dice, ahí, el texto que se leyó en la mañana,
lo voy a volver a leer porque es muy, muy importante. Y dice que el Señor, a fin de perfeccionar a los santos, dio todas estas gracias, estos dones a los hombres, a la iglesia, nos dio esas capacidades espirituales. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el desarrollo de tu vida, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso ya no está limitado y eso está muy fuera de nuestros pensamientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que voy a llegar a esa altura, a esa medida? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, y dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ya empieza a decir que el cuerpo tiene sus uniones, como así el cuerpo humano, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro y reciben su desarrollo a la madurez. Y ya no importa tanto una limitación de decir yo soy de Pablo o de Apolos o de Cefas, sino que Cristo es en todo y en todos, de tal manera que ese desarrollo se potencia para llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo. Ahí hay un desarrollo extraordinario. Entonces eso, en la vida cotidiana, ellos equipados empiezan a fomentar estas actividades que dijimos vitales. Dijimos que eran 3, ya las repitió el hermano Carlos. Experiencias vitales con la palabra de Dios. Y aquí uno tiene que pensar, ¿estoy teniendo esas experiencias vitales con la palabra de Dios? De estudio, de meditación, de memorización, de discusión, de proclamación, todo lo que podamos hacer con la palabra de Dios. ¿Estoy teniendo algo vital? ¿Tengo una experiencia vital con la palabra de Dios? La otra son experiencias, y me refiero a experiencias comunitarias. Yo sé que también hay otras disciplinas individuales, ¿verdad? Luego, experiencias vitales de comunión, de compañerismo, principalmente en las oraciones, en el partimiento del pan, en las alabanzas al Señor. Yo sé, uno puede orar en lo individual, pero aquí está hablando de oraciones corporativas. Uno puede también alabar al Señor en lo individual, está hablando de la alabanza corporativa, que es intensificada, animada en medio de la comunidad, cantar con los hermanos. No vamos a entrar a los detalles de esto, ¿verdad? Las implicaciones. La cena del Señor. Y si yo no estoy teniendo esas experiencias, no estoy en ese camino de desarrollo, ¿verdad? Y de testimonio en el mundo. De poder compartir y comentar la fe con alguien más en el nivel que se desee. Ya sabemos que hay una función y hay formas. Alguien lee el libro de los Hechos y dice, bueno, tenemos que ir y predicar el Evangelio casa por casa, porque yo leí ahí en los Hechos que decía que iban casa por casa. Bueno, esa es una forma, pero hay una función. Si se aplica histórica y culturalmente, decimos, lo hacemos. Si decimos no se aplica, pues no lo hacemos. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Como aquel que dice, yo danzo como David. No, está bien. Y algunos dicen, no, ¿cómo que vas a danzar como David? Espérate, párate. Y entonces creen que van a refutarlo diciendo, es que mira, la palabra aquí en hebreo, danzar, significa llevar el ritmo con los pies. Digo, sí, eso es danzar, ¿sí? Sí me suena. Pero él cree que ya lo refutó y que danzar significa no danzar. Pero no, simplemente es una forma. Tenemos que decir, yo danzo como David, porque él danzó, yo danzo. Es una forma, ¿qué estaba haciendo? Y dicen, yo danzo como David, ¿cómo? ¿Desnudo?
que se quitó sus ropajes reales. Pero luego ya otro va a avanzar más allá y dice, bueno, yo quiero tener 4 esposas como David. Fue real en Europa, no crean que fue falso. Hubo un grupo así y dijeron, sí, vamos, oye, pues vamos a fomentar la poligamia, así se puede, porque aquí tenemos el ejemplo de David. Yo quiero ser como rey como David. Pues no aplica. ¿Quién te va a seguir? ¿Quién te va a hacer caso? Aunque yo quiera ser rey como David, pues ni en tu casa. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar la función de la forma, ¿verdad? Algunas cosas sí, algunas cosas no, pero extraemos el principio supracultural, ese principio que aplica en todas las culturas, y entonces le damos una forma. El principio no se va a quedar como principio, tiene que aplicarse como una forma. Entonces cada una de estas funciones o actividades que tenemos como actividades necesarias para el desarrollo de nuestra fe y de nuestra madurez cristiana, ese desarrollo en comunión con Dios tiene que tener formas en que esto se lleve a la práctica. Y ahí es donde los efesios y los corintios y nosotros los mexicanos tenemos ya formas que traemos, culturales, históricas de nuestra vida, y que ahora las tenemos que decir, oye, ¿cómo las transformamos y cuáles son las nuevas formas en las que vamos a aplicar los principios que ahora creemos? La vida va a cambiar, y entonces ellos iban, y así en la plática se nos dice aquí que se ayudan mutuamente y se van edificando en amor, y entonces en la vida de repente viene uno con su comunidad de cristianos y dice, ¿cómo ven? Yo puedo ir a comer carne sacrificada a los ídolos. Y entonces empiezan a platicarlo entre ellos. Yo creo que no, hermano, porque pues nosotros ya no adoramos ídolos. Y viene otro y dice, no, pero un ídolo, ¿qué es? Un ídolo no es nada en el mundo. Y otro dice, no, pero si hay un demonio detrás, y empiezan ahí la discusión y se pone bueno, ¿verdad? Porque es cuestión de la vida. Oye, y ahora cuando mi niño se enferme, ¿cómo ven? ¿Lo llevo a que le pasen un huevo y le hagan una limpia o no? ¿Procede o no procede? ¿Qué procede? No, pues yo pienso que no. No, pues ¿cómo no? Si empieza ahí el debate, pero en amor. A veces se intensificaba tanto que unos criticaban a otros y otros menospreciaban a otros, y se hacían grupos donde los débiles estaban sentidos y creían que si se abstenían eran más espirituales, y los fuertes los menospreciaban y decían, no, yo sí puedo comer carne con libertad de conciencia porque yo sé que no me pasa nada, etc. Entonces esas cosas se tenían que ir definiendo en el camino. Oye, ¿y si uso velo o no uso velo? Porque pues yo, oye, ¿y si hago esto o no hago esto? Y así empezaron, y así nos pasa a ti y a mí cuando venimos al grupo cristiano. Oye, ¿y ahora qué con esto? Porque yo hacía esto, yo me divertía de esta manera, yo atendía mis negocios de esta forma, yo criaba a mis hijos así, yo tenía esta perspectiva de la muerte y de los seres espirituales, yo creía en esta cosa, o manejaba ciertos rituales, amuletos. Yo tengo una vida, y digo, así la tengo que atender, porque estas cosas son importantes para mí en la vida, no son cosas triviales, no es nada más para ponerle aquí una pregunta al pastor y decir, a ver, y ponerle una cosa que preguntarle X, ¿verdad? No, son asuntos de la vida. Y cuando uno viene a Cristo, en primer lugar uno tiene que saber que Dios dispuso todo en la iglesia y la capacitó, la equipó con los dones espirituales necesarios, no solamente para los asuntos de la eternidad, sino también para los asuntos de esta vida. Nos ha capacitado, no a una persona. Yo sé que había personas con muchas gracias, muchos dones, pero aquí no es así. En la gran mayoría de estas iglesias se necesitaban los unos a los otros, y uno no podía decirle al pie, no te necesito, ni la mano decirle al ojo, no tengo necesidad de ti.
porque se complementaban, se unían, se edificaban, y aunque no hayas meditado mucho al respecto, puedes llevarte esto de tarea. ¿Cómo yo estoy contribuyendo en la iglesia? ¿Con quién me relaciono? ¿A quién le hago un bien espiritual de tal manera que lleve ese desarrollo? Tenemos normalmente los principios de liderazgo en la iglesia en el boletín al final. Alexia ya tiene meses y meses poniéndonos aquí, ¿verdad? Para que siempre los recordemos. Y todos los pastores se lo saben de memoria, son 6 pasos. Es la misión de todo anciano. Y dice cómo realiza esa misión. Es el corazón de lo que hace el liderazgo de la iglesia. Y dice que los ancianos, los pastores, los que están en el liderazgo de esta iglesia, tienen como misión el desarrollo de todos los creyentes hasta alcanzar la madurez, y muchos de ellos el liderazgo, bajo la autoridad de los líderes de la iglesia local, junto con otras iglesias, por medio del enfoque del aprendizaje dentro de la labor propia de la iglesia, a fin de que se cumpla la misión dada por Cristo de multiplicar a las iglesias en el mundo entero para la gloria de Dios. Y ahí tenemos nuestros 6 elementos. Hay un contexto en la iglesia local, hay una comunidad por medio de la iglesia local, hay una responsabilidad bajo la autoridad de los líderes de la iglesia local, hay una colaboración junto con otras iglesias, hay una misión, multiplicar a las iglesias en el mundo entero, y hay adoración para la gloria de Dios. De tal manera que esto se lleva a cabo. Ahí están los principios, pero los principios requieren una forma en que se lleven a cabo. ¿Sí? No es solamente teoría, ese principio, esa función tiene que materializarse en nuestro contexto histórico-cultural en formas. Y para hacer esto tenemos estas formas, ¿sí? Y esas formas son nuestros cursos de aprendizaje bíblicos, donde no solamente vemos la centralidad de la Biblia en esos cursos bíblicos, teológicos, capacitaciones bíblicas, sino que además es un curso donde se hace teología corporativa. Es decir, no es una persona enseñando a todos, sino que se fomenta el que todos participen en ese momento de enseñanza. No es solamente como secundario, es parte de lo esencial. Creemos en esa función de unos a otros. Creemos en la función de la teología corporativa irénica, es decir, en paz, pacífica, no polémica. Hay otros grupos que harán teología polémica, amarillista y de otro tipo. Aquí no la hacemos. Ese no es nuestra función. Cuando queremos presentar el punto de vista de otro grupo o de otra persona o de otra corriente dentro del cristianismo, tratamos de presentarla lo mejor posible, no en su peor faceta, en su peor momento, sino de la mejor manera posible, como si yo creyera esa otra postura, presentándola de la mejor manera. De esa forma hacemos teología irénica y corporativa. Pero además de eso tenemos mentoreos, donde las personas van aprendiendo en el quehacer de la iglesia y tienen a alguien como mentor que les lleva en las actividades. Es como si fuera un discipulador, algunos le llaman así. Aquí el hermano Guet le llama mentoreo. Ese mentoreo, de repente el hermano Carlos me dice: bueno, pues les vamos a este funeral, quiero que me acompañes. Y yo hago el servicio funerario y tú observas. Luego me invita otra vez y me dice: vamos a este servicio funerario, ahora tú vas a hacer esto y yo hago esto. Eso es mentoreo. Luego me invita otra vez a otro funeral y me dice: ahora tú haces y yo observo. Y luego ya me deja y dice: sabes que ya tú sigues, y ya me voy yo a otros asuntos, ¿verdad? Entonces me llevó por un proceso de mentoreo donde él me enseña a atender algunas cosas que son necesarias para la vida, y a veces esa es la transición en la muerte. Ya alguien me llama y me dice: oye, ¿puedes atender este funeral?
y ya voy. Ya no va el hermano Carlos, ya voy, porque ya hubo ese proceso de mentoreo. Y así en cualquier otra de las cosas de la iglesia, la dirección de un programa, el hacer una reunión de oración, el hacer un trabajo de evangelismo, el hacer por allá diferentes formas de servicio, visitar a los enfermos, etc. Pasamos por un tiempo de mentoreo. Entonces, ¿cómo aplicamos estos principios? Bueno, tenemos cursos, que es el Descubriendo, el CCBP y ahora los programas de Unidos, que está muy claro por dónde van los cursos. No es nada inventado, idea de así, sacado de la manga, no somos magos para andar haciendo eso. Se sigue la ortodoxia cristiana, se tiene mentoreos y eso tiene que ir ahí, caminándose, y eso lleva su proceso. Como el Señor Jesucristo, cuando eligió a los 12 y los eligió para estar con Él y los llevó haciendo las cosas de la vida, el ministerio a otros, enfocarse en los demás de tal manera que pudieran servir, y al servir desarrollan su vida, sirven a otros, pero desarrollan también su madurez cristiana. Y además de esto, tenemos todas las demás actividades que el Señor nos permite en su gracia tener, buscando colaborar con otras iglesias, y por eso fomentamos este grupo que aquí llamamos Pasión por su Palabra. Y somos un grupo de pastores, de iglesias, y hacemos algo colaborando. Y de cuando en cuando ustedes ven a uno de estos pastores que viene y predica, y ustedes dicen, a ver si estamos en lo mismo, predica en el mismo evangelio, es lo mismo que estamos diciendo aquí, porque no somos un grupo sectario. No buscamos ser sectarios y decir que nada más nosotros tenemos la verdad. Allá afuera hay muchos que están predicando el evangelio de Jesucristo, muchas iglesias que adoran al Señor. Un pequeño ejemplo, Pasión por su Palabra, son un grupito de unas cuantas iglesias, 15 o 16 ya. Se ha modificado un poquito el número, pero pueden ser muchas más. El mantenerlo compacto hace que podamos colaborar, participar y ser mutuamente edificados, bendecidos en el Señor. Así que Dios puso dones en su iglesia y le dijo a los corintios: procurad los dones mejores. El apóstol entendió que había unos dones que hacían un mayor beneficio a la iglesia. Y no es que yo procure los dones mejores. No, Dios nos da los dones, yo no tengo que procurarlos. Está hablando de la iglesia, que tiene de todos los dones. Como iglesia se procuren que esos dones mejores tengan expresión, tengan servicios y que ayuden a la iglesia. Y si esos dones mejores tienen que ver con una enseñanza en tu mismo idioma, procura ese, porque este otro que es de lenguas no edifica a otros porque no le entienden. Dice, pues procura que mejor hable el que sí se entiende, ¿verdad? Procura esos dones mejores porque van a ser para edificación. Entonces les da eso. No es que este hermano procure tener este otro don, no, sino que la iglesia procure que los dones mejores expresen, sirvan, que estén ahí, ¿sí? Que tengan una mejor o más amplia expresión por el bien de la comunidad de creyentes en esa iglesia. Y eso es lo que tratamos de hacer. Un desarrollo donde todos participamos. Y ahí hay dones de todo tipo. Y en cuanto a los ancianos, les da una lista, tanto a Tito como a Timoteo, que son las más las mayores referencias que tenemos para saber de qué se estaba tratando. Y procuramos que los que sean elegidos o señalados en una función de liderazgo vayan por ahí, sabiendo siempre que es una autoridad delegada y limitada. Es una autoridad delegada, espacio, y espacio, limitada. Porque si vaya así como que ilimitada, no. Es delegada y limitada. Ya hice un buen espacio. Es limitada, no tiene todo poder el anciano.
solamente para edificar, y entonces dice que tiene que ser una persona con un perfil maduro, irreprensible, de buena reputación, marido de una sola mujer, la persona que está al frente. Entonces, estas comunidades como las nuestras, pues tienen muchos problemas, ¿verdad?, en estos sentidos. Nuestras vidas no eran así. Ni los efesios, ni los corintios, ni los mexicanos. Y hay de mexicanos a mexicanos, tenemos varias culturas dentro de México, y dices, oye, aquí establecer una iglesia y con gente de buena reputación, pues está difícil porque no han construido buena reputación a lo largo de los años. O no tienen solamente una mujer, sabes que tiene varias. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, primero, para saber qué hacemos es otro punto, pero por mientras ese no puede ser pastor. Por mientras. Después vemos cómo hacemos para que atienda esos asuntos, ¿verdad? De la mejor manera, de una manera cristiana, no como los gentiles con el entendimiento entenebrecido, sino como aquellos que están renovados en el espíritu de su mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay que atenderlo. Marido de un sobrio, sobrio, no estamos hablando, no ebrio, no, también, pero está hablando de alguien que es moderado en su vida, que no va a hacer locuras de repente, prudente, decoroso, y no que le guste la decoración, ¿verdad? Pero viene de ahí de cosmos, de una persona ordenada. El cosmos es el mundo de Dios que está ordenado. Y tú ves que el sol sale de día y en la noche se hace la luna y no está desordenado. No es que a veces después del sol y luego se mete y luego sale otra vez y no te desordena, sino que está ordenado. Y todo está en su lugar, y los pájaros vuelan y los peces nadan y no los revolvemos, está todo. Bueno, alguien decoroso es alguien ordenado, como un modelo a seguir. No tiene su vida desordenada. Lo contrario del cosmos sería caos. ¿Sí? De ahí viene también cosméticos. Lo contrario de cosméticos sería una persona desarreglada, en un caos. ¿Sí? Es más o menos el estilo. Debe ser decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y apto para enseñar no solamente incluye comunicar sensiblemente, no amenazando, comunicar las verdades de la Escritura, sino también ser enseñable. Una persona que está dispuesto y abierto a recibir enseñanza y retroalimentación. No es yo dije y así se hace porque ya lo dije yo y se acabó. Punto y final. Y te ponen otros 2 puntos para que sean suspensivos y te lo ponen en duda, signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Es enseñable, no es intolerante y insensible. No adicto al vino o a otras sustancias. La ciencia nos ha metido nuevas cosas que aplican para pecados, ¿verdad? Entonces, en un tiempo, pues, la gente se echaba su puro y ahí tenemos a un predicador con su puro. Otros dijeron, no, ¿sabes qué? Eso te hace daño al cáncer, no sé qué. Entonces, ya es pecado, ¿verdad? No era pecado, ahora es pecado, porque pues ya. Y así, ¿verdad? Se va modificando según la cultura. Y si al rato nos dicen, oye, la Coca-Cola no. Oye, el café no. Oye, el chocomil no. Oye, y ya te empiezan a quitar un montón de cosas porque ahorita a todo le echan quién sabe qué cosas, ¿verdad? Y te van a quitar hasta el jugo de naranja y hasta el agua. El agua no. Si no habían eso, no. Agua no. No adicto al vino, no adicto al agua o a la sustancia o a. No pendenciero, no egocéntrico ni manipulador, no alguien que le guste estar peleando porque Dios tiene sus planes y de repente aquella persona que se oponía, Dios le concede que escape del lazo del diablo que estaba cautivo a voluntad de él y escapa y es libre, pero uno no lo sabía y uno no puede estar ahí peleando, etcétera. Tenemos ahí todo eso, no contencioso, tierno, pacífico, no amante del dinero, que gobierne bien su hogar.
y parecen cosas necesarias que a veces pasamos por alto y no ponemos las actividades necesarias para que eso se cuide. Y si, pues, no dado al amor al dinero, nosotros tenemos una regla para hacerlo práctico. Todos los que reciben una ofrenda en la iglesia no pueden ser tesoreros, no pueden ser los que llevan el dinero. Sí, no voy a hacer que no me saquen de un lado y se lo metan en el otro. ¿Cómo se rinden cuentas? Yo soy el tesorero y el que recibe. Entonces tenemos una regla de cómo ponerlo. Y uno dice, ¿vas a desconfiar del pastor? Pues no. Y eso dijeron muchos y luego salen mal las cuentas y etcétera. Ustedes conocen los casos de pastores fuera del ministerio por cosas financieras o por cosas sexuales o por cosas de autoritarismo y otros casos tristes. Eso sucede. Pues entonces se pone esto en práctica porque debe ser personas justas, piadosas, con dominio propio, y así todos los miembros también van en ese camino con un modelo de pastores, pero también ellos aprenden que deben de seguir ese camino del unos a otros. Así que cuando cantamos la misma fe, unidos en Jesucristo, y nosotros somos aquella gente que vivía cada quien por rumbos diferentes y con formas tan apartadas y ajenas a Dios, hoy nos unimos de forma reverente y nos integramos a una comunidad creyente que tiene una expresión local de cómo vivir la vida cristiana. Pero algunos misioneros, y a veces pasó también con los de nuestros tiempos, predicadores y demás, deciden ignorar aquellas cosas que no quieren o que no aceptan, pensando que la gente, si lo ignora, ya lo van a dejar. Y no, se crea como un segundo cristianismo por abajo, y entonces hay cristianos que vienen a la iglesia, pero por abajo todavía tienen algunos pensamientos que no saben si expresarlos en la iglesia, si van a ser bien recibidos, si van a poder atender eso. Y como les digo yo a los hermanos que yo todavía leo el zodiaco y que yo todavía creo que los demonios están moviendo la cama del cuarto. ¿Cómo les digo que yo creo, pues en el que sale en la tele que me dice que es cristiano y que le lleve una foto de mi ser amado y que entonces él va a orar por eso y lo va a ungir y no sé qué va a hacer y va a hacer que él vuelva? Porque yo todavía creo en eso. Y pongo a San Antonio de cabeza y cómo le digo a los hermanos. Y entonces no tengo esa libertad, o sí la tengo. Eso es lo que les pasaba a ellos, porque luego entonces unos menospreciaban a otros, de otros, etcétera. Se armaba, pues como se arma hoy en día. Se arma y algo así como que no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué? ¿Es real que viene en la Biblia algo para atender esto o no? Y digamos que según el modelo de unos misioneros que atienden a tribus indígenas, cuando ellos analizan las tribus y las culturas, ellos dicen, bueno, hay un área superior donde ellos la asignan a los dioses, le ponen medios mecánicos y orgánicos. En los orgánicos ponen dioses, Dios, Buda o otras cosas, ¿verdad? Y en lo mecánico ponen como la fuerza vital o la madre naturaleza, algo no personal. Y hay el nivel bajo. En el nivel bajo tenemos dos secciones: las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias naturales, pues es todo aquello que se rige por lo no personal, ¿sí? De tal manera que aquí está la física, la química, la biología, la fuerza de la gravedad, y esto es magnetismo, etcétera. Aquí está la medicina, y están los gérmenes y demás. Y acá está lo social. Bueno, las relaciones interpersonales pues se desarrollan estudiando la sociología, la antropología, todo lo que tiene que ver con las personas y sus relaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver algo, pues, es de las ciencias naturales. Llama al médico porque
pues tiene fiebre y no sé cuánto. Y ya sabemos que lo atendemos con el médico. No le decimos, oye, llama al pastor, porque eso no sirve aquí, no opera, aquí llama al médico, o a menos de que llames al pastor Juan, porque ese sí le sabe a la medicina. ¿Para qué voy a querer? ¿Estás enfermo? ¿Para qué voy a llamar a los pastores? Nada más van a orar. Y la Biblia nos dice que sí sirve, que llames a los pastores y que oren, porque la oración de fe levantará al enfermo. No, yo creo que no, mejor llamamos al médico. Yo lo que necesito es que me lleves a urgencias, que me atienda alguien que sí sabe. Y si es cierto, no, háganlo, no lo dejen de hacer. Ustedes vayan y atiendan sus emergencias médicas. Lo que voy a hacer con ustedes ahí, sí, no vas a ver, voy a orar por ustedes, ¿sí? Pero podemos de repente vivir como el mundo secular, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo en el nivel bajo que atender y que es ciencia física. Bueno, pues llamo al médico. Si es ciencia social, pues tengo este conflicto, llamo a un abogado, llamo a alguien que me resuelva. ¿Para qué voy a llamar al pastor para que me diga cosas aquí y que perdone? Yo lo que quiero es demandarlo. ¿Cómo voy a mandarlo para que me resuelva esto? Yo lo que quiero es demandarlo, quiero mi dinero de regreso. Y el pastor viene a decirme, perdónalo, vamos a hablar con él, lleguemos a un acuerdo. No, yo quiero mejor al abogado, porque así se resuelve nuestra vida. Ahora, hay una zona baja, una zona alta, pero queda una zona intermedia que no lo resuelve ni la ciencia ni la religión alta. Y esa zona intermedia, pues es donde luego buscamos o hechiceros, adivinos, horóscopos, amuletos. Esa zona intermedia pues convive con el cristianismo y hacemos como que una mezcla, un sincretismo. Y es donde debemos de aprender que el evangelio es bueno para la zona baja, la alta y la intermedia. Y para esos momentos de la zona intermedia, la solución práctica es unos a otros. Muchas cosas de esa zona intermedia son angustias y ansiedades, temores, que se resuelven llevando las cargas los unos de los otros, orando los unos por los otros. Nos cantaba el hermano Astorga ahorita, ¿has llevado las cargas de alguien en oración? Animándonos los unos a los otros. Son seres humanos como tú y como yo y pasan por sus angustias, por sus diferentes momentos difíciles, y el unos a otros sana, el unos a otros consuela, edifica, restaura, el unos a otros hace la obra maravillosa de poner el evangelio en acción y cercano a los demás. El unos a otros hace que esa comunidad sea edificada en amor, creciendo a la madurez en Cristo. Ahí necesitamos el unos a otros. Sí hay cosas fuera de luchas. Ellos, los efesios, tenían, cuando se convirtieron, quemaron libros de magia, y sí había cosas que ellos resolvían por medio de la magia. ¿Sí? Sí tenían ellos sus cosas demoníacas y satánicas. No era una comunidad así sencillita, no, tenían sus profundidades difíciles. ¿Sí? Y les dice, ustedes vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan soportar los dardos de fuego del maligno. Oren, vístanse con la coraza de justicia. Ustedes tienen que vestirse todo el poder de Dios para vivir la vida cristiana, porque eso está muy arraigado. Y ahí algunos creen en que la palabra se convierte en realidad, y entonces creen en las maldiciones, o creen. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que unos compañeros, yo no me quedaba en el seminario bíblico a dormir ahí en los dormitorios, yo estaba fuera con mi familia.
Pero cuando tenía las clases, de repente algunos decían, no, anoche se escuchaba donde se movían las literas y son los demonios. Yo dije, los demonios atacan de otra manera, pero bueno, a lo mejor uno tiene que saber cómo explicar esas cosas, ¿verdad? Mi papá me contaba que hace muchos años, no sé en qué año, en la calzada Madero, dice que llegó una persona y que ponía ahí un huevo sobre una placa y empezaba a freírse y todo, oh, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hay que saber cómo explicarlo porque dicen, es el mago, un charlatán, ¿qué está haciendo? Un estafador. Y luego decían, no me creen, y ponía unas semillas ahí de maíz palomero y ¡pum, pum, pum, pum! Se hacían las palomitas. Estaba presentando el microondas cuando todavía no se le ponía caja. Él decía que tenía un invento que se llamaba el microondas, o así le llamó, y decía es con electricidad y luego se hacen unas ondas. Yo en esa época dije, ¿dónde se le pone la leña? ¿Cómo calienta? Yo no veo el fuego, ¿dónde se le pone el gas? Aún ahorita, alguien traten de explicar cómo funciona el horno de microondas. Yo meto la bolsa de maíz palomero y sale mi bolsa de palomitas. ¿Cómo lo hizo? Yo nada más aprendí el botón que dice palomitas. Y listo, salió. ¿Cómo funciona? Bueno, pues algunas comunidades tenían que explicarlo. ¿Será magia? ¿Será ciencia? ¿Será un truco, un charlatán? ¿Hay alguien allá adentro que cambió la bolsa? ¿Qué hicieron? Y saben que así nos encontramos en el libro de los Hechos, un hombre que tenía ahí embaucado a un alcalde en una isla y se hacía pasar por un grande como mago y que ve a los apóstoles y dicen, no, ellos dan el Espíritu Santo, yo quiero ese don, ¿cuánto te pago? Yo quiero hacer ese truco, enséñamelo. Y así se toparon con muchos magos, algunos charlatanes, otros verdaderamente mediums, hechiceros. Y esto todavía vive hoy en día en nuestras comunidades cristianas. No es algo ajeno. Pero ahorita no tenemos mucho tiempo. ¿Quieren una plática sobre ángeles y demonios? ¿Quieren una plática sobre ángeles y demonios? Muy bien, lo vemos el viernes a las 3, el viernes 13 a la medianoche en el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, para darle así como que ambientación. Es broma para que se desoxiden un poco. Dios ha equipado a su iglesia. Tú eres una parte importante de esta iglesia local. Dios quiere usarte en esta iglesia local. Tu interacción tal vez sea con una persona o con dos o con tres, pero otro con otras tres y otro y otro y otro y otro, y en esa multiplicidad se manifiesta la multiforme gracia de Dios que edifica a los creyentes. Y alguno vendrá a ti con una duda que a lo mejor no quiere expresar con todos. Ten gracia para con él, y si puedes, ayúdale. Alguno vendrá con una carga, si puedes, ayúdale. Alguno vendrá con alguna consuelo, necesitado de consuelo, de alguna ayuda. Estemos ahí, oremos los unos por los otros, procurémonos los unos a los otros, para que ese desarrollo vaya siguiendo así todos a la madurez, todos a la madurez. Algunos al liderazgo. Involucrémonos en ese ministerio de unos a otros, todos juntos a la madurez. Y lo de demonios otro día, sí, a lo mejor sí lo preparamos bien. Solamente quería mencionar lo que es de esas áreas intermedias que solamente lo resuelve Jesucristo con su evangelio, que actúa en el unos a otros. Y por eso dice a los filipenses, luchen, combatan unánimes por la verdad del evangelio. Esa aplicación del evangelio a la vida diaria. Y a lo mejor tu estilo de ser, tu trasfondo, tus vivencias le ayudan a alguien. Y ahí puedes compartir el evangelio y puede ver entonces la vida con un entendimiento mayor. El sabio tiene los ojos en la cabeza y camina
no como el ciego que va cayendo en cada pozo, sino que ahora sabe el sentido de la vida y cómo enfrentar las situaciones de la vida según el nuevo hombre, creado según Dios, que no contrista al Espíritu, que tiene esa comunión con Dios y unos con otros, y que puede presentar no solamente el Evangelio de palabras, sino también modelar el Evangelio con su vida, con una vida afable, apacible, decorosa, con una vida de hospedador, de justicia, que resplandece en este mundo como un luminar en una noche oscura. Resplandece como la luna llena en una noche oscura. Y la gente lo ve y dice, esto me ilumina, me ayudó para mí, para mi familia, para la vida. Que el Señor nos use de esa manera. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu infinita bondad y tu sabiduría para no solamente salvarnos, sino unirnos como un cuerpo en Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante, a servirnos los unos a los otros, a buscar, Señor, siempre tu adoración, que en todo tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, guíanos en nuestro caminar cristiano como iglesia, que podamos servirnos los unos a los otros en amor. Y gracias, muchas gracias te damos por tu inmensa salvación, esta salvación tan grande que nos hace vivir ahora en comunión y caminar confiados por esta vida, descansando en ti. Bendito seas en el nombre de Jesucristo.